Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os voy a hacer un pequeño tour por la tienda de Pepco, que han traído muchas cositas nuevas de primavera, San Valentín. Aquí tenéis un stand que está todo montado para esta fecha que viene de tanto amor. Por aquí tenéis esta tacita que viene con corazoncitos así pequeños que se mueven por 5 euros. Me pareció muy mona para hacer un regalo. También tenéis estas opciones de aquí. Esta de aquí que no la veo muy de San Valentín, pero bueno, valía 2,50, era muy bonita, me pareció muy elegante. Y luego también tenéis velas, cositas para repostería, para hacer cupcakes o tartas pequeñitas. Tenéis un montón de cositas. También mantas, velas con micado, cajas así para hacer un regalo, servilletas. Por aquí tenemos este jarrón que me pareció, por el precio que son 3 euros, muy grande, o sea, un precio excelente para poner cualquier flor o vela o lo que sea. Luego este cojín de aquí por 10 euros, que yo tengo uno parecido que lo compré en verano, creo que fue, que ponía home. Y también tenéis estos en forma de corazón y de labios, lo mismo, por si queréis hacer un regalo o si os gusta decorar la casa por San Valentín. Este tenía un precio de 6 euros, el del corazón. Y ya luego por aquí pasamos a la zona de Pascua, porque yo diría que, bueno, primavera no, porque esto directamente es todo de Pascua, para hacer decoración a quien le guste. Y bueno, os voy a enseñar primero una vista así general de todo lo que hay. Había muchísimos conejitos, como veis, de todos los colores, de todos los tamaños, formas, para todo tipo de gustos casi. También habían huevitos con forma de conejo, con conejos pintados, huevos de poliespan de estos de espuma para hacer decoraciones o DIYs. No sé, esto es un poquito amplio para quien le gusta hacer diferentes cosas. La bandejita esta de conejo tenía un precio de 5 euros. Me pareció muy mona a modo decorativo. Luego esta tacita de aquí, que también es muy mona, pero la veo como muy infantil. Tenía un precio de 4 euros. Luego por aquí os enseño los diferentes precios de los conejitos, porque iban variando entre 2, 3 y 4 euros. Según el tamaño y cómo fuesen, pues tenían un precio diferente. Pero creo que el más caro costaba 5 euros o 4 y eran bastante grandecitos. Los huevos tenían un precio de 2,50 y bueno, más o menos para que veáis. También estaban estos que eran como de césped, por si queréis adornar el jardín, perdón. Y luego estaban estas coronas de aquí, que tenéis muchísimos modelos. Esta tenía un precio de 3 euros, que era como así medianita más o menos, no era muy grande. Esta de aquí sí que era un poquito más grande y tenía un precio de 9 euros. Y luego tenéis estas que no llevan nada, que es para que cada uno la decore a su manera y a su gusto. La tenéis en color madera así gris y blanca. Y por último esta de aquí, que tenía como unas orejitas de conejo, tenía un precio de 5 euros. A mí la que más me gustó fue esta de aquí, me parece preciosa, muy fina. Esta tenía un precio de 10 euros, era un poquito más cara, pero también se veía mucho más bonita y de mejor calidad. También habían ramitas para decorar jarrones con huevos y florecitas de colores. Luego en esta zona de aquí tenemos una nueva colección. Viene el camino de mesa este de aquí, había un espejo, estaba esta vajilla que es nueva, me pareció muy bonita. Luego estas tacitas así más primaverales, tenemos macetas, jarrones, jarras para ahora ya que viene el buen tiempo, para preparar refrescos o bebidas. Esta cestita de aquí que tenía un precio de 6 euros, era un color verde, no era verde oliva ni no era muy oscuro, era un verde intermedio. También tenéis fundas de nórdico, la había en verde y en rosa. Este cojín por 10 euros. Y bueno, teníais muchas cositas así de nueva colección. El bol este costaba 9 euros, me pareció muy bonito
por ejemplo, para poner la fruta en la cocina. Era de color como un beige, así con puntitos, como jaspeado. La taza, que tenía un precio de 4 euros, que también me pareció súper bonita. Y también estaban los platos. Estas de aquí tenían un precio de 4 euros, eran un poquito más grandes y con el borde y el asa en dorado. Esta lo único que hay que tener cuidado porque no se pueden meter al microondas, por el tema del doradito que llevan. Luego estaban estas macetas de aquí, que no las podía sacar, ahora sí. Me pareció muy fina, muy elegante, tenía un precio de 4 euros, en un color así como beige también. Luego estaba este jarrón, que tenía un precio de 6 euros, me pareció también muy mono, incluso para poner los utensilios de cocina, que muchas veces me preguntáis que dónde los compro yo. Yo muchas veces los que compro son macetas o jarrones y los uso para poner las cosas de la cocina. Luego por aquí tenemos este stand, que también hay, bueno, un poquito de cosas variadas. Habían cosas que ya estaban de anterior, de otra temporada, pero también habían agregado muchas cositas nuevas, como este jarrón de aquí, por 5 euros, que era bastante grandecito. También estaba esta macetita, esta cajita de aquí, que me pareció muy mona, así toda talladita. Tenía un precio de 5 euros para ponerla en el comedor, en una estantería o en la habitación, si tenemos una cómoda o algo. Luego estaban estos botecitos de aquí, que habían en diferentes colores, tenían un precio de 2 euros. Estaba blanquito, lo había también como moradito y en beige también. Por aquí había más cositas así de decorar. No puedo enseñar el precio de todo porque si no, no me iría nunca de aquí. Estas cajitas también me parecieron muy monas, por 5 euros para decorar. Tenían donde se abre, que ahora no me sale el nombre, en doradito, un oro viejo así. Luego estaban estos jarroncitos de aquí, que también me parecieron muy monos. Y estas alcachofas, que también son muy graciosas, son como portaveras para poner una velita en medio. La había en blanca, en verde y creo que también había en rosa. Sí, por aquí la tenéis también en rosa y también tenéis los jarroncitos en amarillo y en moradito. Y estaba esta colección aquí de primavera. Venía la jarrita, también estaban los platos. No había mucha cantidad de cosas, donde las jarritas luego había más, pero de estos tonos solamente estaba esto de aquí. Y bueno, también os enseño un poquito, habían lámparas, relojes de pared, iluminación así ya para terracitas. Y ya en la zona de cojines, aquí había un poco de desorden, no pude grabar muy bien porque estaba todo tirado por el suelo, que estaban colocando cosas. Pero bueno, os enseño así un poquito de lo que más estaba colocado. Ya hay fundas para el buen tiempo, la primavera. Esta de aquí, que es un tono así neutro, tenía un precio de 5 euros, me pareció muy buen precio. Yo os he enseñado muchas veces fundas que compro aquí en Pepco porque me parecen de buena calidad y muy bien de precio. Luego estaba este cojín de aquí, que tenía un precio de 10 euros, así muy mono, muy étnico. Y luego estos cojines que son para poner en las sillas, los típicos que pones o en la silla del comedor o en el taburete. Estos de borreguito me parecieron súper bonitos, muy cómodos, eran súper blanditos, eso sí. Y luego también tenéis de tela y otros colores. En la zona de flores artificiales, macetitas, bueno, un poco de lo que es jardín, habían variedad de flores. Lo que pasa que no podía sacar muy bien porque estaba todo tan amontonado que me daba miedo de tirarlo. Entonces, bueno, os enseño así un poquito. También estaba toda la zona de velas, que estaban muchísimas con descuento. Y luego os enseño también un poquito las macetitas que hay, porque había también mucha novedad de cuando vine la última vez. Hay muchas cositas nuevas, jarrones. La verdad que esta vez habían bastantes cositas nuevas, que a veces vas y traen 2 o 3, pero habían cambiado bastantes cosas. Esta de aquí me pareció muy mona, me recordó, a la taza que os enseñé antes. Esta era en color beige. Luego estaba esta de aquí, que era parecía como piedra así jaspeada, por 5,50 €. Y bueno, tenéis diferentes tamaños y diferentes colores. También había un montón de cestas para organizar los armarios, no sé, despensa, baños. Y luego en la zona de baños
Aquí no vi mucha novedad, no había mucha cosa que no hubiese visto en ocasiones anteriores. Estaban estas cajitas que eran como un color verde con las asas doraditas por 6 euros. Para organizar, pues eso, los cajones del baño, por ejemplo, va muy bien. Y luego de la misma colección estaba el dispensador de jabón por 2,50, que bueno, si a alguien le gusta en tonos verdes, tenéis esta opción. Luego estaban estos de aquí por 3 euros, que también estaban nuevos, yo no los había visto. Y bueno, los otros ya sí que son de siempre. Luego en la colección de tazas, que sabéis que Pepco siempre tiene muchísimas tazas y muy bonitas y muy variadas. Todavía habían tazas de otoños, como fijáis, habían de calabazas aún por ahí, que ahora pues es buena época para comprarlas porque están más baratas y guardarlas. Pero bueno, os voy a enseñar las que vi más nuevas. Esta de aquí de las margaritas por 2 euros. Estaba en verde y la que os enseñé antes en el otro sitio que era como blanca y moradita. Esta de aquí que también me pareció así muy primaveral. Esta también que es de margarita por 1,50. La verdad es que los precios son muy buenos. Hay de todo, porque hay unas de 4, otras de 3, otras de 2. Eso ya depende del gusto. Esta tenía un precio de 2 euros. También me pareció muy mona. Y esta de aquí, que tenía un precio de 3 euros. La verdad es que habían bastante cositas nuevas en cuanto a tazas. Esta de aquí, por ejemplo, que tenía un precio de 3 euros, en tonos grises y blancos. La amarillita de al lado. Tenéis para escoger, la verdad es que muchísima variedad para todos los tipos de gusto. Luego por aquí había más cositas de cocina. También tenéis mucha vajilla para elegir. Había una que estaba en rebaja o en oferta, no sé, será porque es sobrante o algo. Es esta colección de aquí, que me parece muy bonita ahora para primavera. Había los 3 platos, había hondo, había como de postre y el llano. Y estaban pues a 3 euros. La verdad que me gustó bastante. Y ya luego para terminar tenemos esta zona de aquí que tiene paños de cocina. También habían cositas de repostería así ya de primavera. Y también los guantes para la cocina. Y esto ha sido todo por el tour de hoy. Bueno familia, pues ahora que ya habéis visto el tour por Pepco, había muchas cositas de novedad, están cambiando ya, han quitado todo lo de Navidad porque la última vez que yo fui todavía quedaban cosas de Navidad por medio, estaban recogiendo, entonces ya ahora como que lo tienen más recogidito todo. Es que la Navidad abarca mucho espacio y me imagino que hasta que no han terminado de retirar todo no han sacado cositas. Ya hay cositas de Pascua, de cara a la primavera, pero bueno, como en todas las tiendas de decoración. Os voy a enseñar las cositas que yo me he cogido, son 4 cositas. Voy a empezar con esto de aquí, que son unos huevecitos así de... Son como de poliespan de estos, que blandito, bueno, blandito. La espuma esta que viene con los electrodomésticos. Vienen con unas pequeñas pintitas entre doraditas, sí, un poco así, y plateaditas, ahí de los dos mezclados. Yo quería los otros que eran un poquito más grandes, pero todos eran con pintas negras, blancos con pintas negras, entonces como que no me acababa de gustar mucho, porque yo no tengo decoración así en colores negros. Luego habían amarillo, bueno, ya habéis visto de colores que tampoco no me gustaban. Entonces he cogido estos para, bueno, hacer una pequeña decoración de Pascua. Yo no suelo decorar por Pascua, yo decoro en primavera y hasta verano prácticamente, que casi es lo mismo. Pero bueno, para dar así un toquecito. Y lo otro que he comprado de Pascuas, que lo tengo todo, la chica me lo envolvió súper bien, me dio de estos de burbuja que van luego súper bien para guardarlo. He cogido el conejito este me costó, los huevitos me costaron 80 céntimos, súper baratos. Y este tiene un precio de 4 euros. Es el que más me gustaba de los que había porque ni brillaba, ni tenía purpurina, ni era de color, era el más neutro. Y creo que esto y los huevitos es la única decoración de Pascua que va a haber en mi casa. La corona que os enseñé, la última que estaba en una caja, me encantó. O sea, súper bonita porque muy fina, muy elegante. Lo que pasa que 10 euros, me daba hasta pereza gastarme 10 euros en la corona. Que bueno, que es una tontería porque a veces me lo gasto en cualquier cosa que no... Pero bueno,
me gustó mucho, pero no me la llevé. A lo mejor otro día me la llevo, si queda, pero de momento no. Lo otro que me cogí fue este tarrito de aquí, que también lo habéis visto en el vídeo. Este lo quiero, aunque suele estar siempre en cosas de baño, cosas para dormitorio o así. Lo quiero para poner la sal, ahora cuando ya venga, cuando cambie la decoración a primavera, verano. Sabéis que yo muchas veces cambio el botecito este de la sal. En Halloween, en otoño puse el de la calabacita. En Navidad me puse el... No me acuerdo cuál me puse en Navidad. Me puse, bueno, el que tengo ahora, que es así como marroncito, que ese también es de la zona de baño de Primar. Por eso yo digo muchas veces que aunque veáis que una cosa está en un sitio, podemos usar nuestra imaginación y ponerlo donde nos dé la gana, que no hace falta que porque sea ese sitio en específico tenga que ser para el baño o para la habitación. A mí me pareció súper mono, es blanquito, lo había también en un color como beige, pero bueno, digo, voy a cogerlo así blanquito, que es un color que pega con todo. Y bueno, ya lo cambiaré cuando haga la decoración de primavera-verano, pero me lo guardo porque estas cosas luego se acaban. Por cierto, este me costó 2 euros, o sea, súper mega económico por 2 euros. Ya veis, para poner la sal. A veces vais buscando específico en zona de cocina para la sal y os clavan pues 15 euros o 10 euros. Y yo por 2 euros pues lo tengo. Luego me cogí esta tacita de aquí, que me parece súper mona. Es así como jaspeadita, no sé si se aprecia bien aquí. Esta tiene un precio de 4 euros, es bastante grandota. Me gustó muchísimo porque es un tono así neutro, muy bonita. Yo no soy de muchos colorines, depende también de la época del año en que nos pilla cada uno, vamos también cambiando mucho los gustos. Pero bueno, esta me encantó, en la colección que venía el cuenco que os he enseñado, estaba la vajilla también, súper bonita, es una colección nueva y la verdad es que muy bonita, así que nada, esta va para mi colección de tacitas. Y siguiendo con tacitas, ya no más, también he cogido esta de aquí, que me pareció súper mona. Es así como un poco, os fijáis que lleva como irregularidades, que no es lisa. Aquí se puede ver un poquito mejor. El asita la lleva en un tono como beige, igual que el grabado este de aquí de las florecitas, que lo lleva por los dos lados. Y lo había igual, pero con esto en gris, más tirando a gris. Este es más beige y el otro era todas las florecitas en grises y el trocito este de aquí en gris. Esta también es bastante grande y tiene un precio de 3 euros. Esta costó 3 euros. Me parece un precio muy bueno por una taza súper mona, muy así ya invitando a la primavera, al buen tiempo. Y nada, las dos son preciosas, me encantan. Y nada, estas han sido mis compritas, me he portado súper bien. Tampoco no necesitaba mucho más, ya de cara a la primavera sacaré todas mis cosas de primavera y veré lo que quiero o lo que no quiero. Hay muchas cosas que yo hago manualidades y me valen y luego las modifico al año siguiente, o cosas que a lo mejor se me rompen o cuando las guardo se me estropean y las tengo que tirar, pero bueno, yo siempre guardo y al año siguiente saco y veo lo que quiero, lo que no quiero, y si quiero algo más o me gusta algo más, porque no es necesidad como tal, no voy a decir lo necesito, porque no son cosas necesarias para vivir, pero si me gusta algo y lo quiero, me gusta, pues lo compro. Siempre y cuando, ya sabéis que yo no suelo gastarme, me encantaría llevarme todo lo que hay en Zara Home, pero para mí Zara Home tiene un precio que en rebajas se compra muy bien, pero en temporada normal es bastante carillo. Zara Home, H&M Home, muchísimas tiendas de decoración que son bastante elevadas, Maison Dumont, cosas así, que son buenas comprar en rebajas porque encuentras muchas gangas o cosas que te gustan y las tienes a buen precio en rebaja. Pero bueno, en fin, que no me enrollo más. Pepco es una tienda súper económica para decorar, siempre tiene cositas nuevas, tendencias, se adapta mucho, así como Primar también se está poniendo las pilas en tema de decoración, se está adaptando mucho a las tendencias de decoración. Pepco también hace mucho a la competencia, sobre todo en precios. Yo creo que incluso es más económico Pepco que Primar, están ahí, pero bueno, están las dos que se pelean a ver quién tiene mejor precio. Así que nada, familia,
espero que os haya gustado el tour por Pepco. Si os ha gustado alguna cosita, yo al que voy es al del Centro Comercial del Saler, que muchas veces me preguntáis, los que sois de aquí de Valencia. Ya sé que en todos los Pepco no hay lo mismo, por desgracia, o no, o a veces en otros Pepco hay muchas más cosas. Pero bueno, yo intento pues enseñaros las cositas por si hay algo que os gusta, sabéis dónde podéis ir a buscarlo. Los precios, ya digo que muy bien. Y nada, espero que os haya gustado mi mini haul, mi mini comprita. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nuevos por aquí, nuevos o nuevas. Activar la campanita de notificación para que no me regañe Javier. Luego podéis pasaros también por mi cuenta de Instagram, que allí estoy activa casi siempre. Me podéis preguntar lo que queráis que os contesto, encantada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.